La práctica más santa y necesaria en nuestra vida espiritual es la presencia de Dios. Significa encontrar placer constante en su compañía divina, humilde y amorosamente hablando con Él en cada momento, sin limitar la conversación en cualquier forma. Esto es muy importante en tiempos de tentación, dolor, separación de Dios y aún en tiempos de deslealtad y pecado. Debemos tratar de conversar con Dios en distintas formas mientras trabajamos, no con oraciones memorizadas, formales y preconcebidas. Más bien debemos sencilla y constantemente volcar nuestro corazón hacia Dios y dejar que las palabras fluyan en nosotros. Debemos hacer todo con gran cuidado, evitar acciones impetuosas que son prueba de un espíritu desordenado. Dios desea que trabajemos suave, serenos y amorosamente con Él, implorando que acepte nuestro trabajo. Por esta incesante devoción a Dios, resistiremos al diablo y huirá de nosotros. Debemos detenernos por unos minutos, aun mientras leemos la Biblia y oramos, tan a menudo como sea posible, para alabar a Dios desde lo más recóndito de nuestro corazón y gozarnos en Dios dentro de nosotros. Ya que cree con certeza que Dios está con usted en todo lugar, debe detenerse un momento para adorarlo, ofrecerle su corazón y agradecerle por todo lo que hace en su vida. Si nos apartáramos de los asuntos terrenales momentáneamente para rendirle culto a Dios en nuestro espíritu, ¿acaso no nos agradecería Dios? Estos retiros momentáneos sirven para librarnos de nuestro egoísmo y solo puede existir en el mundo. En resumen, no podemos mostrarle nuestra lealtad a Dios si no renunciamos a nuestra vanagloria mundana para disfrutar momento a momento de la presencia del Señor. Esto no significa que abandone los deberes del mundo para siempre. Sería imposible. Permita que la prudencia sea su guía. Pero creo que es un error común de personas que dicen tener la plenitud del Espíritu Santo, no salir de este mundo de cuando en cuando para alabar a Dios en espíritu y descansar en la paz de su divina presencia por unos instantes. Debemos adorar a Dios con fe, creer que verdaderamente vive en nuestro corazón, amarlo y servirle en espíritu y en verdad. Dios es el más independiente en quien descansamos y quien está al tanto de todo lo que nos sucede. Las perfecciones del Señor son extraordinarias. Por su excelencia infinita y su soberanía como Creador y Salvador, Dios tiene el derecho de poseernos a nosotros y a todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Es un placer bondadoso que Él haga con nosotros lo que le plazca a través del tiempo y la eternidad. Debido a todo lo que Dios significa para nosotros, le debemos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hagamos este esfuerzo seriamente. Debemos examinarnos cuidadosamente para ver de qué virtudes tenemos más necesidad y cuál encontramos más difícil de adquirir. Debemos hacer notar también cuáles son los pecados que más frecuentemente cometemos y las circunstancias que a menudo contribuyen a la caída. Es en nuestros tiempos de forcejeo con estos aspectos que debemos ir ante Dios con plena confianza y quedar en la presencia de su majestad divina. En adoración humilde debemos confesarle nuestros pecados y debilidades, y de una forma amorosa pedir la ayuda de su gracia en nuestro momento de necesidad. De esta manera encontraremos que podemos participar de todas sus virtudes, aunque no las poseamos. Ahora estamos en nuestra séptima lección de Fundamentos de la Vida Espiritual, y es un enfoque, un estudio sobre las disciplinas gemelas del silencio y la soledad. Ya nosotros hemos notado que todos nosotros somos cristianos combatientes en una guerra espiritual en la cual el diablo y sus ángeles utilizan varias cosas en nuestra contra. Cosas de nuestro mundo y de nuestra sociedad, incluyendo el ruido,
los sonidos, las multitudes, y utilizan estas cosas para distraernos de nuestra relación con el Padre. Es por eso que hay algo atractivo y transformador en estas dos disciplinas, el silencio y la soledad. Notamos cuando hablamos de estas disciplinas al inicio de la tercera lección, que en el silencio nosotros aislamos nuestras almas de los sonidos, sean ruidos, música o palabras, a fin de entrar en la presencia de Dios y escucharlo a Él. En la sociedad también abstenemos de la interacción, o en la soledad abstenemos de la interacción con otros seres humanos, negando a nosotros mismos el compañerismo y todo lo demás producido por nuestra interacción consciente con ellos. Y esto nos permite hallar la perspectiva desde la cual podemos ver en la luz de la eternidad aquellas cosas que nos atrapan a nosotros, esas cosas que nos preocupan en las profundidades de nuestro ser y las otras cosas que nos pueden estar oprimiendo en el momento. Así que el propósito de la soledad y el silencio es poder ver y oír a Dios con más claridad. ¿Por qué es importante practicar estas disciplinas? Son disciplinas gemelas, como yo dije, que casi siempre van juntos. La disciplina de la soledad y el silencio, de apartarse de la gente y también calmar o tranquilizar su espíritu, abstenerse de todo sonido para concentrarse en Dios. ¿Por qué es importante? Bueno, primeramente para seguir el ejemplo de Jesús. En Mateo capítulo 4 encontramos la tentación de Jesús, pero vemos ahí que el pasaje nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el desierto. Él fue llevado a un tiempo de ayuno y soledad con el Señor. En Lucas, en el capítulo 4 también, es interesante observar que Lucas nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu cuando Él fue llevado a esta disciplina y que después Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. En Mateo 14, versículo 23, nos dice el evangelista: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto es después de la alimentación de los 5,000. Jesús, cansado del ajetreo del día, se apartó de la gente para estar a solas, para practicar la soledad, para orar a Dios y a lo mejor practicar el silencio. En Marcos capítulo 1, versículo 35, seguimos leyendo acerca de Jesús y su práctica de estas disciplinas. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y para entender bien este pasaje necesitamos leer los versículos anteriores. En los versículos del 32 al 34 encontramos esta información. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, nos relata que ya era de noche cuando toda la ciudad se reunió en la puerta de la casa donde Jesús estaba hospedado. Allí Jesús sanó a muchos enfermos y echó fuera a muchos demonios. Pero antes del amanecer encontramos en el versículo 35, Él se levantó, ¿con qué fin? Para estar solo con el Padre. Jesús sabía que si esperaba la salida del sol, nunca tendría tiempo para el silencio y la soledad. En Lucas capítulo 4, el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Tenemos que ponernos en el lugar de Jesús. Las multitudes le están buscando ansiosamente, y muchos tienen necesidades genuinas, tienen enfermedades físicas, están poseídos de demonios y otras cosas, como leímos en Marcos.
Y como vemos aquí, personas procurando su presencia, estar con Él, queriendo su atención. ¿Puede usted sentirse, poniéndose en el lugar de Jesús, puede sentirse justificado en retirarse para estar solo? Cuando usted tiene todo lo necesario para satisfacer todas y cada una de las necesidades de esa gente. Jesús lo hizo. Jesús entendió la importancia de estar solo con el Padre, de estar en silencio ante Él, de estar en comunión con Él, en su presencia, para Él fortalecerse y prepararse para luego sí entregarse al servicio de esas multitudes. A veces nos agrada a nosotros sentir que somos apreciados. Nos encanta muchas veces ese sentido de importancia y poder que recibimos al hacer lo que nadie más puede hacer. Llega a ser una tentación para nosotros. Seguir entregándonos a eso, seguir recibiendo esa clase de alabanza y olvidarnos de otras cosas aún más importantes. Pero Jesús no se entregó a esas tentaciones. Él entendía la importancia de practicar las disciplinas del silencio y la soledad. Y para ser como Jesús debemos hacer lo mismo en nuestras propias vidas. ¿Por qué son importantes estas disciplinas? Bueno, también para oír con más claridad la voz de Dios. Una de las razones más obvias para alejarnos de los ruidos de este mundo y las voces humanas es para oír con más claridad la voz de nuestro Padre Celestial. Tenemos algunos ejemplos bíblicos de esto. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos el ejemplo de Elías. Aquí tenemos a Elías en la situación a la cual nos hemos referido varias veces. Después de su victoria en el monte Carmelo con los profetas de Baal, pero ahora bajo la amenaza de la reina Jezabel. Ella está buscándole a él para quitarle la vida y él está huyendo. Y encontramos en versículos del 11 al 13 que él llega al monte de Dios, a Horeb, y Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías necesitaba ese tiempo a solas, en silencio, en la presencia de Dios, para discernir su voz, para ser recordado de su propósito en la vida y recordar también que las cosas no eran tan desesperadas como él pensaba en ese momento. Él no estaba solo. Habían 7,000 más que no habían doblado rodilla ante las imágenes de Baal. Y también Dios estaba con él. Y ahora él oye la voz de Dios y es fortalecido. En el libro de Habacuc encontramos al profeta clamando a Dios por todas las atrocidades, por todos los pecados que él ve a su alrededor. Y esto dentro del mismo pueblo de Dios. Y cuando Dios le hace saber lo que va a hacer, se espanta aún más Habacuc. Porque Dios le dice: Habacuc, yo sé lo que está pasando en Judá en este momento. Y no te preocupes porque yo me estoy encargando de esto, ya estoy tomando la iniciativa, estoy trayendo a los babilonios para acabar con ellos, para matar a los inicuos y para llevar cautivos a otros. Y todo va a salir bien, todos van a recibir su merecido. Habacuc no puede creer sus oídos. No puede creer que Dios va a utilizar un pueblo aún más pagano, aún peor que ellos, para castigarlos. Y él dice a Dios: ¿qué está pasando? ¿Por qué haces esto? En el capítulo 2 del libro, versículo 1, finalmente él dice: Habacuc, sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, él dice, yo voy a apartarme. Yo voy a quedarme tranquilo por el momento y voy a dejar que tú me digas, Señor, lo que debo de responder, o lo que tú me vas a responder con referencia a lo que yo le he dicho. Entonces fue y practicó estas disciplinas y recibió una respuesta de Dios, escuchó la voz de Dios. Por supuesto, no es absolutamente necesario retirarnos a un lugar lejano para oír la voz de Dios. Pero hay momentos en que nosotros necesitamos eliminar esas voces, las voces del mundo, a fin de escuchar la voz de Dios sin distracciones. Muchos necesitamos reconocer y confesar que nos hemos hecho adictos al ruido. Automáticamente al levantarnos o al llegar a la casa prendemos el televisor o la radio o alguna otra cosa para envolvernos en los sonidos. Pero yo creo que la conveniencia del sonido puede producir una espiritualidad superficial en nosotros. Porque cada día pasamos menos tiempo a solas con nuestros pensamientos y la voz de Dios. Por lo tanto, a donde quiera que sea, necesitamos encontrar un lugar para estar solos y escuchar la voz de aquel cuya presencia invisible es más real que cualquier otra. También necesitamos practicar esta disciplina o estas disciplinas para adorar a Dios. Nuestra adoración de Dios no requiere siempre palabras, sonidos y acciones. Vemos nuevamente en Habacuc, el capítulo 2, versículo 20, en esta ocasión, que en su conversación con Dios llega a entender esto. En los versículos de 18 al 20 encontramos que Dios, o están preguntando de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo. La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Pero Jesús, o mejor dicho, Jehová revela en ese momento más, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. En el siguiente libro de Sofonías, capítulo 1, encontramos algo semejante. Dice sencillamente, calla en la presencia de Jehová el Señor. Muchas veces nosotros expresamos nuestra fe por medio de la oración. Pero en otros momentos la manifestamos en un silencio ante la presencia de Dios. Este silencio está comunicando nuestra confianza completa en su control soberano de las situaciones de la vida. No tenemos que llegar siempre con muchas palabras bien preocupados en la presencia de Dios. Cuando llegamos en un silencio de confianza en Él, sabiendo que Él conoce nuestras necesidades y se va a encargar de ellas, estamos expresando una fe profunda en Dios. Seguimos hablando de la importancia de estas disciplinas. Otra razón es para expresar nuestra fe en Dios, como estamos diciendo, que a veces cuando llegamos a la presencia de Dios, nosotros estamos entregando las cosas en sus manos y sabiendo que Él se va a encargar de todo a favor nuestro. En el Salmo 62, versículos 1 y 2 y luego versículos 5 y 6, encontramos estas palabras del salmista. Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. En los versículos 5 y 6 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él
es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Y en Isaías capítulo 30, versículo 15, el profeta nos dice ahí: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. Estas disciplinas expresan nuestra fe en Dios. También son importantes porque por medio de ellas nosotros buscamos la salvación del Señor. Vamos a buscar en Levítico, capítulo 3. Aquí encontramos un pasaje muy famoso, quizás el más famoso de Levítico, en los versículos del 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Pero en los versículos que siguen, los versículos del 25 al 28, el autor aquí sigue diciendo: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. La soledad y el silencio, como está indicando aquí el autor escribiendo, lamentando la destrucción de Jerusalén y los motivos de Dios, estas disciplinas nos pueden ayudar a aceptar la realidad de nuestro pecado, de nuestra culpa en algunas situaciones. Con demasiada frecuencia los sonidos de nuestra vida cotidiana mantienen a estos temas bien alejados de nuestra conciencia. No nos gusta contemplar nuestras faltas, nuestros delitos, nuestras culpas ante Dios o ante los demás. Y a veces para distraernos llenamos nuestra vida de mucha bulla, de muchas personas, de muchas cosas, para que no tengamos que pensar en esas cosas. Pero si siempre hacemos eso, eso nos hace personas muy superficiales, no personas hechas conformes a la imagen de Cristo. Por eso necesitamos urgentemente estar a solas con Dios y examinarnos a la luz de su palabra. También nos aislamos, nos callamos para ser renovados, para ser refrescados, para ser restaurados por Dios. Todos tenemos una necesidad de restaurar regularmente nuestros cuerpos, nuestros recursos, tanto internos como externos. Y eso era verdad aún para aquellos que vivían en relación más cercana de Jesús. Vamos a buscar en Marcos capítulo 6, versículos 30 y 31. Después de varios días de ajetreo, tanto físico como espiritual, fíjense en lo que Jesús les dice a sus discípulos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Necesitamos con mucha frecuencia ser renovados y refrescados en nuestros ministerios, en nuestras vidas. Y el tiempo de soledad, el tiempo de silencio es para ayudarnos a recibir la restauración que necesitamos de la fuente inagotable de Dios. Practicamos estas disciplinas con otro propósito más, para recuperar una perspectiva espiritual. No hay una manera mejor de tomar un paso hacia atrás y adquirir una perspectiva menos mundana y más balanceada en todos los asuntos de nuestra vida
que por medio de las disciplinas del silencio y la soledad. Cuando Zacarías escuchó el ángel Gabriel anunciando el nacimiento de su hijo, que su esposa Elizabeth iba a quedar en estado, aún en su edad avanzada, y tener un hijo, él dudó, pero como resultado quedó mudo. Tuvo que guardar un tiempo de silencio. ¿Qué pasó con la actitud de Zacarías durante ese tiempo de silencio? ¿Cambiaron las cosas en él? ¿Llegó él por medio del silencio, en ese caso, obligado, impuesto por Dios, por el ángel? ¿Llegó él a entender o a tener una nueva perspectiva con relación a las cosas? Si leemos en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 64, encontramos que sí. Que él, cuando quieren darle el nombre a su hijo, le preguntan a él, ¿cómo se debe llamar? La esposa quiere ponerle Juan, pero nadie más en la familia tenía ese nombre. Y él dice lo mismo, será llamado Juan. O sea, en su silencio pudo captar una nueva perspectiva de lo que Dios estaba haciendo en su propia vida, en la vida de su esposa y en la vida de su nuevo hijo. Este ejemplo demuestra la manera en que el cerrar nuestras bocas puede abrir nuestras mentes. Vamos a seguir hablando de estas cosas, de la importancia de estas dos disciplinas en nuestro próximo estudio juntos. Que Dios les bendiga.